el ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a nuestro primer curso práctico sobre técnicas de litigación y su aplicación al nuevo proceso penal. Es un honor presentar al doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, abogado por la Universidad Mayor de San Martín, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, maestrando en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización de Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia, e Impunidad por la American University, Washington, y en Argumentación Jurídica por la Universidad Mayor de San Marcos. Especialista en litigación oral por la UNAULA, Colombia, con estudios de especialización en contraexamen a testigos frágiles, informales y policías por la California Western School, Estados Unidos. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. En realidad, para mí es un grato honor tenerlo nuevamente aquí en el colegio. Si sigo continuando leyendo la trayectoria del doctor, me voy a pasar media hora más y no quiero quitarle ese tiempo. Así que, ya los que lo conocen, pido un fuerte aplauso para el doctor. Bien, sean mis primeras palabras de agradecimiento a ustedes, principalmente por la espera. Hubo un retraso en el vuelo, lastimosamente hemos llegado un poco más tarde de lo previsto. Es la primera vez que no soy puntual, más bien la logística ha generado que lo sea, porque suelo ser, eso. Les pido mil disculpas por eso y les agradezco porque pese a todo están aquí esperándome para compartir algunas ideas respecto a las objeciones como mecanismo de litigio juicio. Para mí es conmovedor que por la hora y aun cuando haya sido programada para otro momento estén personas como ustedes acá. Les agradezco muchísimo su presencia. Y en segundo lugar, al Colegio de Abogados, por supuesto, al decano, a las autoridades, pero principalmente a mi amigo Clinton, porque pueden haber muchísimas personas en el gremio, pero siempre hay una que te llama, que te fastidia, que te impulsa, que te motiva, que te dice, doctor, tienes que estar ahí, doctor, por favor, Tacna, Moquegua, doctor Tacna, va a ir gente, le prometo, le garantizo, aunque vaya uno yo estoy feliz porque Tacna es la tierra de mi madre académica, de María Soledad Pérez Tello, es ministra de Justicia. Yo siempre voy a estar acá porque soy feliz y porque además la comida es extraordinariamente rica. Les agradezco nuevamente a ti, Clinton, por invitarme y por esperarme hasta este momento. Hoy vamos a desarrollar un tema que mucho se dice pero poco se trabaja y poco se practica en el desarrollo de un juicio oral. Me estoy refiriendo a las objeciones como mecanismo de litigio en juicio oral. Vamos a conocer el concepto de las objeciones, las características de las objeciones, cuál es el rol de las objeciones en un juicio oral. Hay objeciones durante la investigación preparatoria, sí, hay objeciones en etapa intermedia también, pero vamos a situarnos única y exclusivamente en el desarrollo del juicio oral. Vamos a conocer algunas, son en total 26 objeciones, vamos a conocer algunas de ellas, quizás 15, quizás un poco más por la hora. Vamos a conocer a detalle el concepto de las objeciones, la definición de cada una de estas, las características y las tipologías de objeciones que se desarrollan en el marco de un juicio oral. Por supuesto, cada uno con su ejercicio práctico, con sus ejemplos prácticos, para que ustedes puedan perfectamente entenderlo. Les recomiendo que filmen, les recomiendo que tomen nota, no por escucharme, sino porque las diapositivas que voy a presentar son bastante gráficas. Yo puedo irme y dejarles y seguramente lo van a entender también. Yo voy a dar una cuota de edición, pero se ha trabajado exclusivamente para ustedes y para mañana mis amigos de Moquegua.
Entonces les recomiendo que estemos en modo académico, dejemos en modo WhatsApp, porque de verdad les va a interesar muchísimo. Se van a dar cuenta que eso que está explicando el doctor se me pasó ayer en mi audiencia, y por eso condenaron a mi cliente, por eso absolvieron al cliente. Es importantísimo que conozcan el concepto de las objeciones, pero principalmente los tipos de objeción. Les aseguro que van a conocer objeciones nunca antes vistas en la televisión peruana. Vamos en ese sentido a desarrollar la clase del día de hoy. Micro. No voy a hablar fuerte, ¿no? Entonces, dale un poquitito, ¿no? Allá. Bien, las objeciones, como dice la diapositiva, constituyen el mecanismo jurídico y práctico más adecuado para que las partes puedan controlar el cumplimiento de las reglas del debate y para proteger su teoría del caso. A través de ellas expresamos nuestra disconformidad formal y sustantiva por un acto procesal indebido en el curso del vertiginoso y rápido enjuiciamiento. La objeción es una manifestación derivada del derecho a la defensa y el principio de contradicción. La objeción constituye, palabras más, palabras menos, en un mecanismo, es un instrumento, es un mecanismo que los litigantes debemos usar en el desarrollo del proceso penal, pero principalmente debemos usar en el desarrollo del juicio oral. Y sirve como mecanismo para controlar determinados actos en juicio. Sirve para controlar determinados comportamientos indebidos de nuestras partes en juicio. Fiscalía, defensa técnica, actor civil. Sirve para controlar las objeciones como mecanismo de litigio en juicio oral, para controlar el debido procedimiento en el desarrollo del juicio oral. Debido procedimiento para incorporar prueba, debido procedimiento para refrescar memoria, debido procedimiento para impugnar credibilidad. En definitiva, cautela la objeción, el debido procedimiento para poder realizar un acto en juicio válido. Bien, y sirve finalmente la objeción también para controlar el comportamiento de los jueces. Sirve para controlar el comportamiento de los jueces. A través de la objeción podemos evitar el uso y abuso, por ejemplo, de las preguntas que formulan los jueces a los denominados órganos de prueba. Y podemos controlar el uso y abuso de los jueces en permitir, por ejemplo, preguntas al examinado cuando la norma lo prohíbe, pero sin embargo en la práctica lo hace. O cuando suelen hacer preguntas más allá del único escenario que permite la norma, y como seguramente en unos momentos lo vamos a comentar. Entonces, en puridad, la objeción es esa, es un mecanismo de litigio, usado en los diferentes momentos del proceso, sí, pero especialmente en el desarrollo del juicio oral, para controlar en juicio determinados actos de juicio, determinados actos procesales de las audiencias. Sirve para controlar también el comportamiento de las partes en juicio, para controlar a los jueces y el debido procedimiento y el cumplimiento, por supuesto, de la normativa. Son, en esencia, las finalidades y el concepto de las objeciones. La objeción es, pues, no es pues un derecho constitucionalmente expreso, ¿no? Como el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, pero es, en mi perspectiva, como lo es el derecho a la prueba, del derecho a la defensa. El derecho a la prueba es una manifestación implícita del derecho a la prueba. Nadie se defiende sin evidencia. Y como es, la objeción es, a mi juicio, una manifestación implícita del derecho a la defensa. Como la contradicción y la prueba es a la defensa, es exactamente, en mi perspectiva, la objeción. Constituye una manifestación implícita del desarrollo del derecho a la defensa y sobre todo el principio de contradicción en juicio. Características, más que características, digamos que son fases de las objeciones. Es decir, ¿qué se debe hacer para objetar? ¿Cómo se inicia, cómo transita y cómo termina la objeción? Bien, la primera fase, el primer paso, la primera característica, si se quiere, de la objeción es la oportunidad. Esto es, interrumpir el acto en juicio, interrumpir el comportamiento de las partes, interrumpir la pregunta. En definitiva, interrumpir el defecto que se produce en tanto y el momento en el que sepamos ese defecto. Esto es, inmediatamente surgido el defecto, objetamos. Oportunidad. Tiene que ser inmediato. Tiene que estar allí, dicho allí,
Porque si es que no objetas en el momento, la información en juicio ingresa. Y lo que se quiere es, precisamente a través de la objeción, que la información ingrese a juicio. Lo que no se quiere es eso. A través de la objeción evitas que la respuesta sea dada. Evitas incluso que la pregunta sea formulada. Evitas que la información ingrese y te dañe. Porque de eso se trata la objeción. Objetas porque hay algo que te sacude, hay algo que te molesta, hay algo que te interrumpe. Y la objeción interrumpe el desarrollo de ese defecto hasta que el juez resuelva. Oportunidad. La segunda característica, digamos que no está en los textos, pero yo lo propongo siempre cada vez que me convocan para este tema, es la personalidad. Porque hay que tener personalidad para objetar. No le faltamos el respeto a los jueces cuando objetamos. O sea, no hacemos recordar a ningún familiar cuando objetamos. Al contrario, le hacemos recordar que el juicio es debido, y el debido es juicio. Y el debido proceso es juicio. Entonces, no coincidamos, como sostiene un sector, a mi juicio reducido, pero un sector que molestas al juez cuando objetas. No, en particular no considero, no tengo esa experiencia. Los jueces al contrario se alegran cuando objetas porque cuando al juez se le pasa, la defensa tiene que controlar el acto en juicio, tiene que controlar el debido proceso a que al juez se le esté escapando. Entonces hay que tener personalidad para poder objetar. Hace unas semanas atrás estuve en una audiencia en el Foro Castrense. Digamos, yo no intervenía porque las preguntas, aun cuando eran objetables, no dañaban a mi cliente. Y ahí recordé al maestro Leonardo Moreno Holman cuando este decía en su texto sobre litigación oral y prueba, el mejor contraexamen es el silencio. Cuando el examen no te dañó, cállate, que no salga el ego del litigante. Lo que quieres es que gane el cliente, no que te hagas famoso en un juicio. Entonces, si el examen directo no te dañó, silencio, no contraexamines. Y si la pregunta, aun cuando sea objetable, no te daña, silencio. Entonces, la objeción, el silencio es la mejor objeción a veces. Y en este caso lo era, no me metí a cancha ajena, no me metí a terreno ajeno. Sin embargo, sí noté pedagógicamente algo que no me agradó, ¿no? Porque la abogada del acusado, a quien sí le dañaba la pregunta, levantaba la mano. El fiscal preguntaba y ella seguía así. Los jueces, abogada, testigo, un momento, testigo responde. Muy bien. Abogada, sí, ¿por qué levanta la mano? Señores jueces, lo que pasa es que quiero objetar. Pero dígalo. La información ya ingresó. Extemporánea. ¿Es así? Infundada por extemporánea. Porque la información ya ingresó. Doctora, usted no tiene que pedir permiso. La objeción sirve precisamente para interrumpir el momento del ingreso de la información. Si no objetas, la información abre la puerta e ingresa la información. La pregunta abre la puerta para que ingrese la información. Se trata precisamente de interrumpir. Es el único momento en donde podemos interrumpir la audiencia sin que nos amonesten. Salvo sean objeciones temerarias una tras otra, que lo veremos en su momento. Pero si es una objeción, aun cuando no sea fundada, argumentativamente deseable, jamás te van a decir que no. Muy bien, y sin embargo la abogada seguía. No, ya no se preocupe, ya la siguiente objeto. Y seguía. Y como se le frenó, olvidó el tipo de objeción infundada. Ese testigo fue determinante para que condenen a su cliente a 6 años. Por falta de objeciones. Por un desarrollo inadecuado en la característica de personalidad y oportunidad de la objeción. ¿Bien? A veces se gana sin conocer el caso y objetando bien. Yo, en particular, en mis... Digamos, no debería decirlo, ¿no? Porque me resta bonos, pero igual lo voy a decir porque si no siento que no soy sincero. Y los aliancistas somos sinceros. ¿Verdad? Yo sabía que tenía la maldición, me puse la camiseta y le ganamos a Uruguay. Incluso compartí por redes sociales, no sé si vieron un Photoshop con Suárez y Cavani, y me puse la camiseta porque soy sincero, ¿no? Primero Perú y luego Alianza. Entonces, tengo que ser sincero. En algunos casos muy excepcionales, cuando ganamos hoy día los pavos, muy excepcionales, un break, ¿no? Muy excepcionales, por la cantidad de trabajo que tenía, no me preparaba bien. Les voy a ser muy sincero, ¿eh? Les soy muy sincero. Por supuesto no voy al nombre del cliente porque seguramente hay que tener en el caso. No me preparaba muy bien, pero miraba muchos videos de la fiscal que tenía al costado. Era una fiscal, dama, interesante, académicamente buena, pero que no hacía buenas preguntas. Y creía que estaba haciendo buenas preguntas, en los videos vi esto,
porque no le formulaban objeciones. ¿De acuerdo? Entonces dije acá, la voy a agarrar por esto. Sus preguntas eran muy sugestivas. Hasta utilizaba el famoso para que diga cómo a nivel policial en juicio. ¿De acuerdo? Entonces dije, no. La primera audiencia no voy a prepararme. Voy a ir a punta de objeciones, evitar que la información ingrese a juicio. Y lo hice. Lo hice una y otra vez. Hizo 15 preguntas, salieron solamente 2. Al punto que la fiscal dijo, señores jueces, no voy a preguntar más, porque el abogado hace uso y abuso de las objeciones y ustedes se lo permiten. Doctora, quien hace uso y abuso de las preguntas mal planteadas es usted. ¿Alguna más? No, muy bien, abogado. Sus preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se gana por objeción. Porque sabemos todos que la única fuente de información de condena para una absolución o para una condena es lo dicho en juicio. ¿No es verdad? Todo aquello acontecido en juicio es ingrediente de una absolución o de una condena. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental conocer este extremo de las objeciones. La tercera característica es la más importante, sin duda. La tipología. ¿Bien? La tipología. ¿Qué se busca a través de la característica de tipología? Darle nombre y apellido a la objeción. Darle identidad definida, identidad propia a la objeción. Esto es, lo que no se debe hacer es objetar por abstracción. Objetar por objetar. Objetar de bulto. Eso no se puede hacer. Así como hay imputación genérica, imputación de bulto, todos salimos saco, ¿no es verdad? También hay objeción de bulto. Objeción, señor juez. ¿Por qué? Ha preguntado mal. Puede ser que haya preguntado mal, pero tiene que identificar técnicamente qué tipo de objeción es. Objeción a la pregunta por conclusiva. Ahí está el nombre y apellido de la objeción. No objeción a la pregunta por sí. ¿De acuerdo? Objeción a la pregunta por no responsiva. Objeción a mi colega de la persecución por conducta impropia. Objeción a su alegato de apertura. Estoy dando tipologías de la objeción. No hay que objetar y levantar la mano por hacerlo porque eso califica como temeraria. Hay que objetar asignándole un tipo de objeción. Un gorrito, un nombre y apellido. Objeción por infracción al procedimiento de refrescamiento de memoria. Mi colega de la fiscalía no ha satisfecho los 4 pasos para poder refrescar memoria. Objeción a la impugnación de credibilidad. Hay 4 pasos denominados, ya lo vamos a ver cuáles son los pasos, el fiscal se quedó en el segundo. Falta el tercero para llegar al cuarto. Para ser doctor se es magíster, señor juez. No se puede introducir esa información para impugnar credibilidad porque no se ha satisfecho los pasos. Infracción al procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo importante de la tipología. Asignarle un nombre, un dato. Objeción a la pregunta por hipotética. Objeción a la pregunta por sugestiva. Objeción a la pregunta por argumentativa. Si es que objetamos preguntas. Si objetamos respuestas. Objeción a la pregunta por no responsiva. Si es que objetamos al testigo. Objeción por testigo inidóneo, no calificado. Si el testigo se mandó toda una información y la información ingresó, objeción a la respuesta por no calificada. Lo vamos a ver en sus ejemplos. ¿De acuerdo? Pero eso es lo importante de la tipología. Darle un nombre y apellido a la objeción. Además, técnicamente es más rico, pues. Académicamente más bonito objetar por ello, ¿no? Objeción, señor juez. ¿A quién? A usted, por infracción a la imparcialidad judicial. Lo vamos a ver en su. ¿De acuerdo? Tipo de objeción. Al perito, al testigo, a la pregunta, a la respuesta, al alegato de apertura, al alegato de clausura. Hay que darle identidad propia a la objeción. Esa es la más importante, la fundamentación correcta. ¿De acuerdo? Se es esta tipología porque esta es la razón. La pregunta trae consigo la respuesta, por eso es sugestiva. Quien está concluyendo es la pregunta, el examinador, no el testigo. Por tanto, es una objeción por pregunta conclusiva. ¿De acuerdo? Entonces hay que identificar, por supuesto, también el fundamento. ¿Qué se objeta? La pregunta, la respuesta, al testigo y al perito, la inobservancia de la norma o legalidad en el procedimiento. ¿Qué más se objeta? A los litigantes, al juez, a la prueba, al alegato de apertura, al alegato de clausura, el recurso impugnativo, la legitimidad de recurrir. Se objeta también esto. Por ejemplo, una cortita para entrar a los tipos de objeción. La legitimidad de recurrir. En la legislación común, esto es, nuestra legislación, y en el fuero castrense, militar, policial, bien, no puede impugnar una absolución aquel que no se ha constituido como actor civil. Bien, solo puede impugnar
contrarios en su gobierno de Huachapos, solo puede impugnarse una apelación aquel que se ha constituido en esa condición. Doctor, ¿qué significa? Que si no me constituí como actor civil y permanecí como agraviado, voy a juicio como agraviado, ¿puedo impugnar? No puedes impugnar. Puedes impugnar un sobreseimiento en etapa intermedia, pero no puedes impugnar en juicio una apelación. Lo hará el fiscal, lo hará la defensa técnica, pero no puede el agraviado no constituido en actor civil. Pasó un caso en Ayacucho, en mi tierra adorada y querida. Después de Ayacucho, por supuesto, Taco. Soy regionalista, ¿viste? Y el juez, el juzgado penal colegiado, porque era un juicio con pena superior a 6 años, permitió que el agraviado interponga recurso de apelación. Concedió el recurso de apelación. Fue a juicio de apelación. En el juicio de apelación, en la primera audiencia, que dicen que es de control de admisibilidad, en realidad es de fondo, sí, porque previamente nos dan 5 días para observar la apelación de los otros, ¿no es verdad? Sí, defensa técnica, ¿usted ha planteado observaciones sobre la apelación del agraviado? Sí, he planteado una sola observación, muy sencilla. La norma faculta impugnar la apelación únicamente al actor civil. Vemos el auto de enjuiciamiento en donde se hace un resumen de todo lo acontecido allí, que el actor civil, que el agraviado en ningún momento se constituyó en actor civil. Tuvo hasta la acusación para tener tal condición y sin embargo no la tiene. La norma prohíbe y castiga a quien no se constituye. Y sin embargo el juzgado penal colegiado de primera instancia le ha permitido la apelación. Solicito en tal sentido que el presente colegiado declare inadmisible el recurso de apelación por incumplimiento de la norma. Y efectivamente lo hizo, porque el impugnante no tenía la legitimidad para recurrir. Vamos, es un tipo de objeción que por supuesto también se puede plantear. Muy bien, vamos a iniciar con los tipos de objeción. Bastante atención, por favor, que es lo más interesante de esta exposición. Objeción por pregunta que coacciona. Esto es realmente sencillo. A ver, son aquellas que infunden temor o tienen un contenido amenazante. ¿Cómo puedo ponerlo mal? Sería toda la diapositiva. Acá hay una parte que está cortadita. A ver, ¿qué modelo? Puede perderse. Me va a disparar También el micro. Este de acá no puede mover. O redúcelo un poco el tamaño de la diapositiva. Sí, para que la puedan ver. Ya, lo vas a solucionar, lo voy a por mientras. Pausa.